Buenas noches, profesora. Voy a explicar el código, el pseudocódigo del programa de Arduino de la incubadora neonatal. Como primero tendríamos entonces las librerías de Liquid Crystal y el Adafruit de estos, que sirve para los LCDs que son de un módulo I2C, que es un protocolo de comunicación y que es una librería para controlar los servomotores, y que también sirve para controlar los LCDs que son de 2 pines. Como sabemos, los LCDs los tenemos aquí y los servomotores los tenemos aquí. Entonces tenemos que int sensor se declara cada una de las variables, como vemos aquí, se declara cada una de las variables que debemos utilizar para cada una de las funciones, y sea de int de calefactor. Ya, como sabemos, cada una de las variables tiene un diferente tipo de pin, ya que, como sabemos, entonces tenemos el sensor del bebé, que es en A0, el sensor de aire, que es en A1, y como podemos observar, cada uno tiene un diferente pin, obviamente, en el Arduino que tenemos en nuestro lado izquierdo. Entonces, de los LCDs entonces aquí declaramos los servomotores, que sería aquí, declaramos los servomotores, el servomotor de calefactor y el servomotor del ventilador, justo aquí. Ya, entonces aquí en las librerías que había mencionado, que son de Adafruit y de Liquid Crystal, del LCD1 en 32 y del LCD2 en 33. Como sabemos, el LCD1 aquí, empieza el programa, disculpa. Como sabemos, aquí era la declaración de las variables de las cuales vamos a utilizar para que la incubadora neonatal sirva adecuadamente. Las tenemos aquí. Entonces, el LCD1 se guarda, pues, como sabemos, en begin de 16,2 multicoma. El LCD1 entonces imprimiría la temperatura del bebé. El LC2 se guarda igual aquí, que sería que el LC2 imprime la temperatura de la incubadora. Como sabemos, los servomotores tienen también sus condiciones, que son de 5 a 500 y 2500 del servomotor del calefactor y del servomotor del ventilador, y también que se escribe también en 0. Entonces aquí tenemos los pins, que ya sea de salida o de entrada, tenemos que son de salida. Output, que es el calefactor output, el supervisar, el enfriar, el buzzer, el rango y el botón de emergencia, que es de entrada. Tenemos los pins, que es de entrada, que es el pin del interruptor, y también los digital write calefactor, que estos estarían apagados en low. Lo que significa ahí sería, el digital write se identifica como el del pin LED, del LED, ya sea que sea high, que es el que el LED está activado, y entonces, o ya sea que esté en low, que el LED está desactivado. Listo, entonces también tenemos, como sabemos, en low, que sería que está desactivado, digital write calefactor low y supervisar low. Cada uno de estos, ya que hemos ya definido las variables de cada uno. Entonces vamos acá, que serían las lecturas del sensor para el bebé. Tenemos que en la lectura 1 es igual a Annualized Read, sensor del bebé, que tenemos un float aquí, que eso sería el voltaje número 1, que es igual a 5 sobre 1024 por la lectura número 1, que es esta, Annualized Read, sensor del bebé, que es el voltaje. Entonces también tenemos aquí la temperatura número 1, que es igual al voltaje que tenemos aquí, que ya habíamos definido la ecuación que tenemos que aplicar para poder calcular las temperaturas, ya sea del sensor del bebé o sensor del ambiente, que sería entonces el voltaje es igual voltaje por 100 menos 80. Entonces aquí pasamos a la lectura del sensor para el ambiente. Tenemos la lectura número 2, que es igual a Annualized Read, sensor de aire, float voltaje 5, la misma ecuación que tenemos aquí del voltaje número 1 para la lectura número 2. Entonces tenemos la temperatura, que es igual al voltaje por 100 menos 80, listo. También sabemos que en digital read es una lectura que hacemos del interruptor, que tiene que ser diferente de 0. Tenemos que un tono del buzzer sería entre 1000 a 10000 el tono del buzzer. Entonces aquí lo que primero tendríamos aquí sería que las lecturas del sensor deben tener la ecuación que habíamos aplicado aquí, ya sea que entonces aplicaríamos que si la temperatura 1 es menor que 34 grados, aplicamos esto, lo que tenemos aquí, que el digital write calefactor sería alto, que está activado, y el sensor de calefactor, que está escrito, sería en 120 grados, que este sí se movería. El sensor del ventilador del write, que no se movería. Entonces también tenemos que, si
la temperatura 1 es mayor o igual que 36 y la temperatura 1 es menor o igual que 37.2 grados. Entonces, la temperatura 2 sería mayor que 34 grados. El digital write del calefactor estaría apagado. El servo calefactor también estaría apagado. Digital write del supervisor estaría apagado. El digital write browser apagado. Servo del ventilador del write apagado. Sí, entonces sí, también la temperatura 1 de 37.2 estaría también entonces las siguientes declaraciones. Digital write calefactor apagado. Sensor de calefactor apagado. Digital write supervisor encendido y digital write browser encendido. También tenemos aquí una condición, que el digital write btn apagar sería igual a 1. Entonces el digital write supervisor estaría apagado, el digital write browser apagado. Entonces, si la temperatura 2 es mayor que 38, el servomotor del ventilador estaría encendido. Y también si la temperatura 2 es menor que 34, el digital write el calefactor estaría encendido. Y el sensor calefactor write estaría encendido. Entonces, y si la temperatura 2 es mayor o igual que 34 y la temperatura 2 es menor o igual que 38, el digital write del rango estaría apagado, pero el digital write del rango estaría encendido. Como sabemos, entonces estas condiciones se aplican a las que habíamos dicho, que es del digital write es igual a 0 o que el digital write calefactor está apagado. Como sabemos, aquí tenemos cada una de las variables que ya hemos declarado antes estarían apagadas. Entonces sabemos que sí. Entonces el LCD1 estaría encendido y el LCD2 estaría encendido. ¿Cómo sabemos esto? Es porque tenemos que luego de cada una de las variables tiene un código del interruptor, ya sea que está apagado, etcétera. Y como sabemos que como pasa por cada una de las partes del Arduino, se activarán y mostrarán en pantalla las temperaturas correspondientes. Esto significa que ya sea que nos hayan adecuado a una condición o varias condiciones que sirvan en el Arduino, entonces que haría los LCDs. Los LCDs imprimirían cada una de las cosas que hayamos modificado, ya sea en el sensor del bebé. En el sensor del bebé imprimiría la temperatura del bebé, ya sea nosotros calculándolo desde el sensor del bebé, imprimiría cada una de las temperaturas la condición que nos hayan dado. También el sensor del ambiente, aquí imprimiría la temperatura del ambiente, ya sea igual que nosotros hayamos calculado de manera manual el sensor del ambiente. Como sabemos, si nos han dado una condición, entonces con cada condición hay un parámetro que tiene que cumplir el Arduino o la incubadora neonatal, ya sea que se tenga que encender el servo calefactor, el servo ventilador o cada uno de los LCDs que tenemos aquí, ya sea el rojo, el azul, el verde o el amarillo. O también tiene que encenderse el buzzer para, ya sea el llamado de atención para la enfermera, que nos encuentre en los rangos adecuados que tenemos para que la incubadora neonatal funcione. Esto sería por código, y la escritura y la corrección de los códigos habíamos corregido que las temperaturas deben estar en su manera adecuada para que los LEDs se enciendan de manera adecuada, y que la declaración de los LEDs sea de manera adecuada, porque si no, como no hay una declaración de LEDs, entonces no se encendería uno de los LEDs, ya sea el rojo, el azul, el verde o el amarillo. Listo, entonces muchas gracias.